Entonces vamos a, bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase porque ya pues en vista que no hay nadie, nada más. Eh, Sea bienvenido nuevamente. Estamos por aquí trabajando con lo que es la inteligencia de negocios. Para ello nosotros vamos a hablar el día de hoy algo bien importante, como es la captura de requisitos. Nosotros hemos venido hablando, ¿verdad?, cómo podemos implementar esta inteligencia de negocios en lo que es las empresas, ¿verdad? Las instituciones. Para este caso, hablamos de tres temas bien importantes el día de hoy, como es la captura de los requisitos, lo que es el desarrollo del análisis de requerimientos y lo que es la arquitectura de modelado de datos, integración con el negocio. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre esta captura de requisitos. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con la captura de requisitos del usuario? Lo primero, el primer paso que tenemos que hacer en una solución de inteligencia de negocio es determinar los requerimientos de información. ¿Qué procesos se van a llevar a cabo en la infraestructura de sistemas, las bases de datos que vamos a tener, las aplicaciones, de dónde se van a originar esta información? Así, de esa manera, nosotros ajustaremos todo lo que son las herramientas tecnológicas que estén disponibles para dar soporte a estas operaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener, ¿verdad? Levantar esos requerimientos, como cuando se va a desarrollar un sistema, como cuando usted va a hacer una investigación y necesitamos estos requerimientos. ¿Cuáles requerimientos? Los que el cliente tiene en su institución, ¿verdad? ¿Qué es lo que él necesita? Con esto nosotros vamos a ir aplicando todas las tecnologías disponibles y le vamos a ir dando soporte a las operaciones que se necesitan para llevar a cumplir las metas en la institución. Asimismo, ¿verdad? Nosotros decimos, al mismo tiempo que lo que hacemos, tenemos una retroalimentación, porque la empresa va tomando las decisiones y nosotros pues vamos viendo esos requerimientos. Ahí nosotros hacemos reuniones de trabajo con esos usuarios que van a funcionar en la institución, en el sistema. Ellos van dándonos las necesidades porque realmente ¿quién nos va a dar las necesidades? Los usuarios. Porque es el usuario la persona involucrada directamente con el sistema. Si el usuario no me plantea las necesidades, aunque el gerente se reúna conmigo, aunque el dueño de la institución me diga, yo necesito un sistema así, así, pero si el usuario no me dice las necesidades en ese sistema, o sea, el que usa el sistema es el que más sabe de los requerimientos. Entonces, ahí es muy importante que nosotros podamos trabajar con las personas que se van a involucrar en el sistema, que nosotros podamos reunirnos con ellos y no solo con el gerente, porque el gerente es el del dinero, el que va a pagar, el dueño de la empresa, te va a decir, sí, necesito un sistema para esto, pero realmente usted necesita involucrar, imagínese que sea un sistema contable, el gerente sabe gerenciar, pero de contabilidad muy poco. Para eso tiene un contador que le lleva todo. Entonces el contador le va a detallar paso a paso lo que necesita, cuáles son sus requerimientos, sus necesidades para que este sistema pueda funcionar. Entonces nosotros hacemos lo que es el análisis de los requerimientos. Previamente, en la planificación se identifican los usuarios que van a trabajar, los responsables de la solución. Entonces aquí, ¿verdad? Nosotros decimos, en este análisis de requerimiento, ¿con quiénes vamos a organizar las reuniones de trabajo para determinar esos requerimientos? Es muy importante que usted tenga pendiente que en esa etapa, que esté al tanto, ¿verdad? Que en esa etapa de identificación, todas las variables y métricas van a ser desarrolladas, que las identifique, qué es lo que necesita en este momento. Todas las variables, aquellos criterios por los cuales vamos a analizar el negocio. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? De un cliente,
Ese cliente tiene sus propios datos de un producto. Ese producto tiene sus propios atributos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la entidad, pues nosotros decimos va a tener esto y esto. Y una métrica que es con la que nosotros vamos a medir esas variables. Por ejemplo, la venta, el costo, la rentabilidad. Si hablamos del producto, pues cuánto va a ser la rentabilidad de este producto, cuánto es el costo de entrada, cuánto es la venta, cómo se divide entre el costo con el que yo lo compro y la venta. Entonces, le llamamos a esas variables, ¿verdad? Que son elementos medibles. Aquí, entonces, una buena práctica que nosotros necesitamos hacer en esas reuniones, ¿verdad? Con cualquiera, con los diversos grupos que usted se va a reunir, es una buena práctica que nosotros las hagamos. Por ello, nosotros decimos 3 reuniones con cada grupo y nosotros tenemos todos los requisitos. A veces no, ¿verdad? Porque en la primera etapa, las necesidades de información, a partir de ese conocimiento, se maneja que están las variables y las métricas. Entonces, en esa reunión que usted va a desarrollar con la gente involucrada, usted se va a tratar de ver si es, o sea, comprobar, corroborar con todas estas personas involucradas esas transacciones, si la información que está solicitando es la que existe en las bases de datos. Si estas hojas de cálculo simplemente existen o no existen estos registros. De esa manera usted va a ir comprobando, pero sí necesitamos las reuniones. En esta imagen, ¿verdad? Podemos ver las etapas de análisis de requerimientos. Recordemos que esta es una metodología de Business Intelligence o inteligencia de negocios en la que nosotros recepcionamos y evaluamos los requerimientos. Por eso, ¿cómo los vamos a recepcionar? En esas reuniones, con esos clientes que nosotros necesitamos, con esas personas involucradas. Y luego decimos, vamos a hacer el análisis de fuentes de datos, de dónde se van a sacar esos datos. Vamos a definir los requerimientos. Una vez que ya los tenemos, pues vamos a elaborar los prototipos y validar esos requerimientos. Por ello, es verdad, hablamos mucho de reunión, porque es la forma en que usted va a ir elaborando todo lo que necesita. Esto se puede llamar modelo, diagrama, una esquematización donde usted va a plantear las necesidades, las variables y las métricas que usted encontró cuando se reunió con los usuarios. Ahí podemos fortalecer un poco, ¿verdad? Con esta bibliografía de esta guía práctica que se llama Business Intelligence, una guía práctica. Entonces ahí, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho de esas partes de lo que es las reuniones, el levantamiento de requerimientos. Además, nosotros vamos, le decía que vamos a hablar sobre el desarrollo ahora de ese análisis de requerimientos. Para ello, nosotros decimos ahora, vamos a hablar un poco de ese análisis, de ese desarrollo del análisis de los requerimientos. Bien, entonces nosotros hablamos de ese desarrollo del análisis. ¿En qué consiste ese proceso del análisis? Vamos a desarrollar, ya tenemos los requerimientos, ahora vamos a desarrollar ese análisis. Entonces, nosotros decimos, ¿verdad? El desarrollo de análisis, aquí se pueden realizar otras reuniones de las que nosotros vamos a revisar. Aquí vamos a ver las características y unos ejemplos. Permítanme un momentito.
Sí, sí, no hay problema. Disculpe, Pablo, seguimos entonces. Tenía que atender Sí, algo ahí rapidito. no se preocupe. Entonces, aquí hablamos, ¿verdad?, del desarrollo del análisis de requerimientos, en lo que nosotros estamos diciendo de que para esto también debemos de realizar diferentes tipos de reuniones. Y, por ejemplo, tenemos, por eso decíamos, con un ejemplo lo vamos a plantear. Si tenemos en el área de ventas una empresa comercializando productos de consumo masivo, una de lo que puede suceder una vez que nos hemos reunido puede obtener algunas características que son la información que usted va a necesitar, porque mediante esta información usted puede ya tener, decimos, de dónde hemos conseguido estos datos. Son parte de los requerimientos que necesitamos nosotros. Por ejemplo, decimos entonces el detalle de ventas en unidades monetarias, puede ser soles, dólares, y también hablamos de unidades. También el detalle de ventas en periodos anuales, mensuales, semanales, todo eso, ¿verdad? Que está ahí, son características que nosotros hicimos cuando hacemos una reunión. El detalle de ventas por ciudad del cliente, el detalle de ventas por supervisor y vendedor, el detalle de ventas por familia, producto, línea de producto, todos esos son características que es el cliente el que se las tiene que hacer saber a usted. También podemos tener unas consideraciones adicionales, como es, ¿verdad?, hacer unos comparativos entre ventas por unidades de venta. Permítame.
Disculpe, Pablo, que tenía una situación ahí que atender. Sí, sí, claro, no se preocupe, Ay, profe. Dios, increíble. No se preocupe. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de requerimientos, entonces decimos nosotros, como ya los tenemos, estos requerimientos deben de ser graficados para que cuando sean presentados, pues ya se puedan consolidar, ¿verdad? Que son los, y ponerse de acuerdo con los clientes si están bien esos procesos, ¿verdad? Puede ser un diagrama funcional donde nosotros vamos a representar la misma información que teníamos allá, ahora la podemos presentar mediante un diagrama, ¿verdad? Para que la persona que está viendo mire los procesos que nosotros tenemos, el tipo de información, por ejemplo, sobre el tiempo, sobre un vendedor, sobre el lugar, las zonas, la parte geográfica, sobre el producto, sobre el cliente y sobre la ciudad. Entonces aquí nosotros decimos, vamos a graficar de tal manera que le quede bien claro al cliente un diagrama funcional, mire, para que el cliente pues pueda observar lo que nosotros estamos trabajando. Ahí podemos también ver la parte de las métricas y las variables, ¿verdad? Que se van a trabajar. Aquí se le puede también solicitar qué tipo de reporte va a necesitar. Algo que va a generar un valor para la consolidación de requerimientos. Podemos trabajar con bosquejo, hacer un prototipo. El prototipo, según como lo vayamos haciendo, ¿verdad? Del análisis de la información, ahí nos vamos a ir dando cuenta, porque como es algo, ¿verdad? Que se va haciendo el poco a poco, mostrando los avances, le vamos diciendo al cliente, mira, esto es lo que tenemos. Entonces, él va a ir, pues, viendo, observando cómo estamos, ¿verdad? Con ese avance de la información, que es lo para él lo más valioso. También podemos validar esos diagramas, ¿verdad? Podemos decirle que toda la información que usted ya tiene y que usted ha conseguido, como que sería, vamos a hacer el análisis de requerimiento, entonces, ahora que ya los tenemos, vamos a validarla, ¿verdad? ¿Quiénes la van a validar? A validarla por los usuarios responsables. Y esto es la base para el desarrollo de la solución. Es decir, vamos a, si el usuario está conforme con lo que él se propone, ¿verdad? Y esto pues para ver cómo nos encontramos por ahí. También vamos a hablar, la última parte que le decía, vamos a hablar en lo que es ahora el modelado de datos, lo que es la arquitectura del modelado de estos datos. Entonces, aquí tenemos trabajando lo que es la arquitectura de modelado de datos, integrándola en el negocio. Ya hablamos, ¿verdad?, de lo que era la captura de los requerimientos, ya pusimos el ejemplo de las ventas, ¿verdad?, con los requerimientos, en el análisis de requerimientos, y ahorita pues nos centramos un poquito ya para ir terminando lo que es la arquitectura del modelado de datos, integrándolas con el negocio. ¿Y cómo podemos nosotros saber cómo diseñar correctamente la arquitectura de datos alineada con los objetivos comerciales de la empresa? Entonces, supongamos que una empresa lo que quiere, bueno, como toda, ¿verdad? Toda empresa quiere sacar provecho de sus datos. Entonces, queremos sacar provecho de esos datos. Debe sí o sí tener muy bien diseñada la arquitectura de los datos. Para ello hay procesos que se hacen, hay que analizar estructuras, hay que conseguir esos objetivos y lo podemos hacer mediante estos pasos. Son pasos cortos, ¿verdad? Diseñar la arquitectura de datos a nivel conceptual y lo podemos basar en procesos y operaciones comerciales. En cualquier departamento de tecnología que sea moderno, tecnología informática, podemos nosotros decir que estos procesos comerciales deben de ser compatibles e impulsados por entidades de datos. Ahí entran los flujos de datos, las reglas comerciales y, por ejemplo, un arquitecto de datos necesita tener un profundo conocimiento del negocio, así como del sector.
Fíjese que no es solamente ser un ingeniero y ya soy un ingeniero en sistemas, soy un buen desarrollador, soy un buen analista, pero hay algo bien importante. Yo debo de tener conocimiento pleno del negocio en el que yo quiero aplicar esta tecnología de inteligencia de negocio. Cumpliendo con esas bases, entonces podemos hacer un plan de datos adecuados para el negocio. Ahí es el momento para diseñar cada entidad de datos, así como cada flujo de datos que va a ir surgiendo. Aquí podemos planificar las áreas, las entidades de datos centrales, como los clientes, los productos, las ventas, por ejemplo, los datos de salida, qué datos quiere el jefe o el dueño del sistema que le genere, los datos de origen, para que yo pueda tener esos datos que necesito, cómo lo voy a hacer, cuál es la propiedad de cada entidad de datos, las políticas de seguridad que yo voy a estar aplicando en estas entidades, las relaciones que se van a dar entre entidades de datos. Es como que vamos construyendo para planificar esto con todos estos pasos, ¿verdad? Todos estos objetos, digamos, las entidades, los datos. Si yo tengo datos de salida, ¿cómo hago para generarlos? Porque tiene que haber un proceso, una entrada y un proceso. Entonces, ahí, en este nivel conceptual del diseño, están las entidades de datos. El plan es crucial para el diseño exitoso y la implementación de estas arquitecturas. El otro paso es diseñar la arquitectura de datos a nivel lógico. Si usted está relacionado con las bases de datos, sabe muy bien de qué le estoy hablando, de los arquitectura de datos. Ahora estamos hablando de la arquitectura de datos, pero a nivel lógico, y estamos diciendo, ¿verdad?, de que en esa fase se le llama en ocasiones modelado de datos. Esto se considera, ¿verdad?, como qué tipo de datos o formatos usar. Esta fase lo que vamos a hacer es conectar los requisitos comerciales a las plataformas del sistema tecnológico. Sin embargo, aquí puede ser, ¿verdad?, que tengamos un modelado de datos diseñado, pero solo dentro de una base de datos o con alguna función aislada y se quede, ¿verdad?, al modelar los datos. Lo que se debe de hacer es desarrollar la arquitectura. Para desarrollar una arquitectura de datos exitosa es dar con el enfoque integrado que necesitan estos estándares aplicables a cada base de datos. Estas son las áreas y son 5 áreas que se deben de diseñar de manera sinérgica. Las convenciones de nomenclatura para entidades no pueden fallar. Las políticas de archivo y la retención de datos tampoco pueden fallar porque a menudo no se toman en cuenta o se hacen después de cada etapa que es tardía en la producción, lo que va causando desperdicio de recursos, estados de datos inconscientes en diferentes bases de datos y un bajo rendimiento. El diseño conceptual, si se ha definido, en esto es información confidencial. El diseño lógico debe tener la información confidencial protegida en la base de datos con acceso limitado. No todo el mundo puede accesar ya que esto es restringido. El diseño conceptual y en el diseño lógico. Las réplicas de datos excesivas pueden generar confusión. Sabemos que lo que hacemos es evitar redundancia, pero si hay réplicas de datos y son muy excesivas, es mala calidad de datos y bajo rendimiento me va a causar esto. Cualquier réplica de datos se debe de examinar por el arquitecto de datos y aplicada con principios y disciplina. Y la forma en que estos datos fluyen entre diferentes sistemas de bases de datos y aplicarla debe definirse en este nivel lógico. Tenemos también la gobernanza de datos como clave para el éxito continuo de la arquitectura de datos. Aquí cerraríamos con este y nos dice, ¿verdad?, de que la arquitectura de datos no es estática, sino que se va gestionando, se va mejorando y auditarse continuamente. Cuando hablamos de que se debe estar gestionando, esto puede estar posibilitado al cambio, ¿verdad? Y nosotros somos flexibles en el desarrollo de los sistemas.
La gobernanza de datos es fundamental en este caso, ya que garantiza que la arquitectura de datos empresariales se diseñe y se implemente correctamente a medida que se inicia cada nuevo proyecto. La arquitectura de datos es un elemento vivo, porque siempre, ¿verdad? Ahí tenemos los datos y esto tiene que estar en continua adaptación. Por tanto, aplicable a la inteligencia de negocios, los datos son la fuente principal. Entonces, vamos a quedar ahí, Pablo. Yo hubiera querido compartir con ustedes lo que era las orientaciones para el examen. El examen es un ensayo, solamente se lo voy a pasar, yo ya lo pasé para la universidad, ¿verdad? Y se lo voy a dar hoy para que usted pues lo vaya trabajando, porque pensaba haberlo compartido con ustedes. Es un ensayo, no puedo hacer examen de preguntas y respuestas con esto, sino que se lo voy a pasar a usted nada más para que usted lo vaya avanzando yo. De acuerdo. Gracias, profe. Es como la tarea anterior. Hay que, un caso, supongo, y en base a eso, digamos, lo que se, cómo aportaría un proceso de inteligencia de negocios en que crezca Sí, ok, un caso práctico entonces. permítame, sí, permítame. Le voy a Sí, compartir la pantalla. sí, muchas gracias. En este caso, Pablo, estamos hablando de algo, bueno, en el otro caso era cómo se aplicaba y había algo. En este caso nosotros, este es el examen que yo pasé para que pues no sea preguntas y respuestas, sino que van a desarrollar un ensayo. Ya sabemos, el ensayo cuenta de tres partes: introducción, desarrollo, conclusión, nada más. Esta parte se les solicita desarrollar un ensayo con el siguiente objetivo. Se espera que los estudiantes exploren y analicen los conceptos fundamentales relacionados con la inteligencia de negocios, la minería de datos, la organización del conocimiento y la extracción del conocimiento en bases de datos. Estos temas que nosotros estamos pidiendo aquí son los que usted va a hacer. Por ejemplo, vamos a hablar de la contextualización del tema, lo que es introducción a la inteligencia de negocios, minería de datos, organización del conocimiento
y extracción del conocimiento de bases de datos. Esos son los temas que entran, que usted debe desarrollar en este ensayo. Vamos a hablar de la declaración de la importancia de estos conceptos en el mundo empresarial. Y una breve descripción de los puntos que se abordan en este ensayo es inteligencia de negocios, conocido como BI, definición de inteligencia de negocios, la importancia, los componentes y las características, y ahí vamos a hablar de la minería de datos, de la organización, cómo está organizado el conocimiento y de la extracción del conocimiento. Al final, ¿qué va a hacer usted? Una pequeña recapitulación de lo que haya usted en esos temas. Una reflexión sobre la importancia de la inteligencia de negocios, la minería de datos, todo lo que hemos visto. Y puede dar en las conclusiones, si así lo desea, una sugerencia para estas futuras investigaciones o aplicaciones que vamos a desarrollar en la inteligencia de negocio. Si hay referencias bibliográficas, que obviamente tienen que haber, las va a listar al final, utilizada una redacción del ensayo y siguiendo el formato correspondiente a. Es todo lo que se les está pidiendo. El examen nos toca la próxima semana, es la semana 6, ¿verdad? Esta es la semana 5. Sí, pero eso quería preguntarle, porque normalmente hemos escuchado varios que el sábado se van a hacer todos los exámenes. No, no sé si es el caso con el suyo. Sí, los exámenes del sábado ya se van a hacer el sábado y como esta clase pues es sabatino, corresponde, pero yo lo estoy dejando para el próximo martes que nos veamos, Ah, ok, entonces se entregaría este examen el martes. el martes. Sí, Ah, porque nosotros como estamos de forma virtual y ese es nuestro día que seleccionamos, ya el sí. profesor Ricardo, que es el coordinador, ya sabe que yo le dije a él los martes es que nos estamos reuniendo a las 7 de la noche y pues me dijo que sí, que el examen, porque yo le había pasado un examen de preguntas y respuestas y me dijo que no, porque era virtual y que pues tenía que haberlo hecho con la plataforma de la Univalle y que era como redactar 40 preguntas y no sé qué, y entonces preferí hacer esto para que sea más cómodo para ustedes y pues no nos metemos a tanto problema. Sí, sí, así estaría bien. Entonces, bueno, este, Es más este que todo documento, buscar esa información de la que se le está diciendo, pero sí, plantearlo en un ensayo, introducción, desarrollo, conclusión. correcto. Este documento lo van a subir, sería el sábado, lo van a Ya subir. lo debería de subir el profe el sábado porque es el día, pero yo ahorita se lo paso. Ok, muchas Mándenme gracias, un profe. mensajito ahorita solo para darle enviar a usted. Sí, ya Y se los lo otros pues paso. que lo vean el sábado en la plataforma. Sí, le agradezco, más bien así ya puedo ir avanzando. Sí, Ya le envío un mensajito. y ya se lo envío yo ahorita. Esto ya está, ya se compartió y entonces ya si no lo pone el maestro ahorita, pues lo va a poner en un momento, creo que para mañana Sí, ya lo sí, sí, estaría ahí poniendo. El perfecto. Le sábado. agradezco mucho. Bueno, claro que sí. Entonces, ahí quedamos, Pablo. Solamente le envío el mensaje, ahorita el documento. Oye, Claro que sí, muchísimas gracias. no Voy a hay estar por ahí atento. preguntas, algo. No, de momento era eso como, digamos, el día en que se entregaría el examen, Sí, pero el creo que ya, próximo pues, martes. Usted tiene todo el día del martes para subirlo. perfecto, Oye, perfecto, le agradezco nuevamente. bueno, claro que sí. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche y vaya avanzando entonces con eso. Claro que sí, Ahorita se lo paso. Buenas sí, noches, Pablo. muy amable. Buenas noches, A usted profesora. también. Gracias por conectarse. A usted. Buenas noches. Buenas noches, Pablo.